dos noticias que salieron en estos días en el Financial Times. Una de ellas, y que bueno, no la puse en el PowerPoint, pero debería de estar acompañando a cómo más o menos he estado estructurando la plática que voy a dar, es que, bueno, el impacto de Lehman Brothers, y lo pongo por no decir todo lo que vienen a ser los antecedentes de la crisis 2007-2008, lo pongo solamente como el eje de inicio, pero este eje que se inicia y que de alguna manera es cuando sale a la luz todo lo que ha venido a hacer la transformación de un sistema financiero que en algún momento lo conocimos como un sistema financiero regulado, tipos de cambio fijos, equilibrios, etcétera, el llamado sistema Bretton Woods. Bueno, de alguna manera, al parejo de este sistema, crece también el sistema financiero sombra y el eje principal es la financiarización. Entonces, Lehman Brothers de alguna manera es el reflejo del quiebre de esa financiarización, pero hasta dónde nos llega a países como Japón, como China y como otros países del Asia que no están o no habían estado tan financiarizados como el caso de Estados Unidos, que es el eje principal. Quiero señalar, y como les digo, debí de haber puesto allí dos noticias que salen la semana pasada. Una es del 24 de marzo, donde en el Financial Times sale la noticia de que el Mitsui Group, el Mitsui, una parte del Mitsui, tiene pérdidas. Son las primeras pérdidas después de más de años que no había tenido pérdidas. Esto es muy significativo porque esto de alguna manera nos está demostrando que hay problemas fuertes. Eso no quiere decir que no haya habido, incluso se salvaron bancos japoneses en la década de finales de los 80s y 90s. No me hago referencia a eso. No quise volver a regresar a lo que expuse en enero, porque eran como quedarse en los antecedentes. Quise avanzar, pero también es muy importante la noticia de que los 4 grandes bancos de China ya únicamente controlan el 69% de los activos. Esto quiere decir que a partir de todo este sistema financiero sombra, cada vez hay productos financieros que están tomando China. Entonces, a partir de esas dos noticias que podrían ser el inicio de un futuro trabajo, es importante también mencionar varios elementos. Uno es la caracterización del financiamiento en Asia. Asia, y principalmente a diferencia de otros países, hay una gran concentración y centralización del sistema bancario, y vamos a ver ya, después vamos a pasar por la política monetaria que han tomado estos países, las reformas, y después queda una pregunta: si realmente la financiarización, en el caso de China y de Japón, originan no solamente la crisis a partir del 2009, sino esta profundización que se está dando en estos sistemas financieros. Bien, quise traer este cuadro. Aquí vemos cómo venían creciendo los países. Realmente lo que representa es un ciclo, el ciclo económico. Por supuesto, no está aquí incluido en las gráficas el sobreendeudamiento que hay durante el boom del ciclo económico, pero vemos los crecimientos tanto de China, de Japón, de Estados Unidos y de la Unión Monetaria. A partir del 2007, que es el punto más alto, a donde llega el crecimiento, inmediatamente viene ya